Además, la creatividad puede ayudar a las empresas también a desarrollar nuevos productos y servicios, lo que puede impulsar el crecimiento y las ganancias. La creatividad también puede ayudar a las empresas a diferenciarse de sus competidores y a mantener una ventaja competitiva. En resumen, la creatividad es esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización. Sin embargo, la creatividad en la empresa depende del desarrollo de la capacidad creativa de las personas que forman esta empresa. Y esto no siempre es fácil. La pregunta clave es ¿cómo desarrollar la creatividad? Pues a quién se lo vamos a preguntar, a nuestra querida Isabel Sousa. Buenos días, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Ramón, ¿cómo estás? Pues nada, bienvenida de nuevo. Y vamos a hablar hoy precisamente de creatividad, ¿no? De creatividad y sobre todo ese enfoque cerebral, de cómo prepararnos esto y qué hacer aquí, cómo influye la creatividad. Bueno, varias preguntas que te voy a formular. Pero la primera, para situarnos, dale tú el alcance que quieras a la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Bueno, hay muchísimas definiciones de ello, pero si la ponemos en sencillo, es la capacidad de crear ideas innovadoras y que resuelvan problemas útiles y que sean útiles, o sea, que sean aplicables, porque aquí cuando la gente dice, hablamos de creatividad, muchas veces estás pensando en cosas muy psicodélicas, que sí son muy creativas, muy originales, pero realmente no sirven para nada. Entonces, aquí en la empresa estamos hablando de cosas prácticas, no estamos hablando de creatividad en el área artística, por ejemplo, ¿no? Que ahí cabe a lo mejor cosas, bueno, pues más etéreas. Pero aquí en la empresa la creatividad se tiene que traducir en soluciones, en mejoras, en definitiva, ¿no? Perfecto. Y la realidad es lo que tú has dicho, que las empresas se mueven y avanzan gracias a la creatividad. Perfecto, bien, o sea que entendemos eso de creatividad, que algunos probablemente estén diciendo, bueno, eso nosotros le llamamos innovación, me da igual. La Pero es lo creatividad, mismo. efectivamente, claro, porque al final O sea, la innovación ¿de dónde viene? De tener creatividad, Claro. que luego lo aplicas a algo concreto. Pero ese es el punto, ¿no? Yo creo que a veces cuando hablamos de innovación, hablamos de creatividad en el mundo de la empresa, la historia es que sea rentable, o sea, que sirva para algo, que de alguna manera tiene que ser útil, ¿no? Tengo un peine o un cepillo de dientes sin cerdas para cepillarse. Es creatividad, sin duda, ¿no? Y tal. Sí. Tiene salida, eso puede a lo mejor, bueno, pues como arte a lo mejor sí, pero como producto recurrente y demás a lo mejor no. Entonces, bien, creatividad, innovación aplicada a la empresa que sirva para algo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo funciona? Vamos a descender a tu campo, ¿no? Que es yo quiero ser creativo. Isabel, quiero ser creativo y tengo un cerebro que se supone que es el que lo tiene que ser. Exacto. ¿Cómo funciona la creatividad en el cerebro? ¿Qué es lo que pasa por aquí? Bueno, pues para ser creativo lo primero que tienes que entrenar son los circuitos que te dan la creatividad en el cerebro. En concreto, bueno, pues está la creatividad, implica gran parte del cerebro, ¿vale? Porque son muchas operaciones. Para empezar, tienes, digamos, el hemisferio derecho, que se supone que es el hemisferio más especializado, por decirlo así. Bueno, hoy hay muchas teorías sobre la especialización de los hemisferios, pero bueno, para poderlo entender, el hemisferio derecho, que es el que crea la imaginación, la que tiene la imaginación y la que desarrolla la idea nueva. Pero como hemos dicho, una idea no es realmente nada de impacto, una nueva idea, si no tiene una aplicación. Y eso es el hemisferio el izquierdo, el que se encarga de pasar la imaginación a la razón y ver si eso tiene visos de ser aplicable en el mundo real y si tiene alguna utilidad para el mundo real. Entonces ya vemos que los dos hemisferios están ahí organizados. Pero luego el cerebro funciona por circuitos, o sea, partes distintas que se unen para dar un resultado. Entonces, en el de la creatividad, en concreto, hay 3 circuitos cerebrales que interactúan para dar ese resultado. Uno es la red de atención ejecutiva, que básicamente es la parte pensante, el córtex prefrontal. Luego la red neuronal por defecto, que es la que entra en funcionamiento cuando la mente se relaja. Y la red de relevancia, que es la que se encarga de ver si aquello que estamos haciendo pues puede tener alguna repercusión. Entonces, realmente si yo en mi cerebro, como todo, siempre estoy repitiendo los mismos circuitos y no doy cabida digamos, a que funcionen y a crear nuevas redes neuronales, bueno, pues mi proceso de creatividad será más complicado, me costará más, por decirlo así. Perfecto. Sin embargo, si yo me entreno haciendo ejercicios, como luego veremos algunas cosas que podemos hacer, bueno, pues yo tengo pues esa capacidad
de innovar de forma más rápida, ¿no? Porque ya tengo los circuitos entrenados y ya estoy enfocada a esa forma de ver las cosas y de crear. Siguiente pregunta. Vale, venga, ya sé cómo funciona el cerebro. Y ahora, ¿qué condiciones se tienen que dar para ser creativos o facilitar la creatividad? ¿Qué condiciones de entorno o de lo que sea? Claro, porque justamente en la empresa se trata de que todo el mundo aporte, porque todo el mundo puede tener la idea feliz, pero tú como líder tienes que crear un entorno. Algo fundamental, y eso en todos los libros que leas de cerebro, de neurociencia y de creatividad sale, y es que la persona tiene que estar en un entorno de confianza. Es decir, estas empresas donde venga todo es tensión, todo que, bueno, en parte hay momentos que sí, pero si siempre estamos al borde del límite, si siempre estamos con la amenaza de si no vendemos techo, si estamos en esta dinámica, eso lo único que consigue generar es que el líder se desahogue, ¿vale? Porque ha echado todo por la boca. Pero la consecuencia es que las neuronas de los colaboradores se cierran porque lo único que he conseguido hacer es transmitirles un nivel de estrés que les lleva al cortisol y les lleva a bloquear todos estos circuitos de los que estamos hablando. Entonces, un entorno relajado en ese sentido, permitir el error, porque claro, en el discurso de creatividad vamos a decir muchas chorradas, como se suele decir, pero alguna de estas chorradas, en ese que yo me río, que tú tal, que yo digo una tontería más gorda que la tuya, pues de repente aparece algo interesante, ¿no? Por tanto, es muy importante el escuchar pues, todas las ideas, el silenciar la crítica y también el permitirnos el divagar. Bueno, pues entre todos, cuando nos reunimos y hacemos brainstorming, que es una de las formas de creatividad, ¿no? De que surja la creatividad. Bueno, pues a veces se va vagando por terrenos de nadie, pero eso al cerebro le va bien porque te permite acceder, ese tipo de divagación, te permite acceder a otras partes del cerebro y esas partes del cerebro darte otras soluciones diferentes. Lo que también es importante, y yo lo he visto, vamos, lo ha descrito muy claramente Jaime, es que cuando hablamos de creatividad, mucha gente habla de, bueno, es que tengo que inspirarme y que, bueno, que me dé el día. Bueno, sí, fenomenal. Pero la inspiración, ¿de dónde viene? Pues de un trabajo previo, claro. de saber. Ellos han montado la empresa porque alguien que sabía del tema ha escuchado algo y lo ha llevado a su terreno y lo ha transformado. Exacto. Y porque luego se han rodeado de gente que sabía del tema y que han consultado y esto se puede hacer. O sea, te quiero decir que sí, la inspiración está muy bien, pero la inspiración viene por el trabajo que tienes hecho anteriormente. De ahí ya te puedes inspirar. Cuando tú conoces algo es cuando te puedes inspirar. Si no, vas a decir lo obvio, lo que ya está hecho, porque mucha gente antes que tú ha pensado en esos problemas. Entonces vas a pensar en lo obvio, pero cuando eres especialista, cuando ya estás metido, ahí sí que das respuestas creativas. Perfecto. Sabemos qué es creatividad, sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos qué entorno puede ser favorable. Y ahora, pues llega como siempre la pregunta del cómo, ¿no? Coméntanos si tienes por ahí alguna técnica que nos pueda ayudar a ser más creativos. Mira, hay una técnica que es muy sencilla y es como de calentamiento, por decirlo así. Antes de plantearnos venga, vamos a meternos en esto. Pero, por ejemplo, es una técnica en donde tú dices, bueno, pues hay 2-3 minutos para pensar usos alternativos de un objeto normal, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, un bolígrafo, ¿vale? Entonces, al principio, pues todo el mundo se queda, pues para escribir, vale. Pero aparte de para escribir, que, bueno, pues si tú lo piensas, un bolígrafo puede servir para un montón de otras cosas. Yo qué sé, por ejemplo, para rascarse, ¿no? Para rascarse. Por ejemplo, las chicas, para hacernos una coleta, lo ponemos así, nos hacemos la coleta. Nosotros... Muchas, pero lo que pasa es que no están bien las que se me ocurren, pero muchas. No, pero es así, yo qué sé, lo puedes usar como una regla. Sí, claro, sí, exacto. Vale. A ver qué estás pensando. No, nada. Y, en fin, que si tú das un tiempo y además unos con otros, a medida que vas teniendo ideas más distintas, diversas,
eso anima a que los otros desplieguen su imaginación también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es como un calentamiento, ¿no? Bien. Que puede ayudarnos. Otra técnica que yo creo que es probablemente una de las que más usamos intuitivamente es hacernos preguntas sobre el problema. Es decir, imagínate, yo qué sé, que en una región tenemos una caída en ventas. Vale. Pues entonces, ¿vale? Pues tenemos que empezar a averiguar, porque para dar solución tenemos que averiguar realmente cuál es el problema. Y yo, que he estado tantos años en ventas, me he dado cuenta que la creatividad al poder en dar explicaciones de por qué no vendemos. Claro. O sea, ahí es Sí. la mejor. Pero realmente tú no puedes encontrar la solución si no conoces el origen del problema. Claro. Y esto en ventas es muy relativo porque aquí todo el mundo empieza a investigar. Entonces, bueno, pues hacerte preguntas de desde cuándo nos pasa esto, a la competencia le pasa, qué dicen los clientes, qué dicen los consumidores, dónde está realmente el tema, y a partir de ahí es muy fácil cuando tú encuentras el problema dar una solución alternativa. Eso es. Pero esto llegas ahí a base de preguntas. Preguntas que en algún momento hemos comentado y comentaremos, que tienen que ser preguntas poderosas, preguntas orientadas y tal, eso ya lo dejamos para otro día, pero que no vale preguntar qué ha pasado, ¿no? O No, sea, que ahí haciendo claro, una guía, pues un el poquito, detalle, hay que ir al ahí ya detalle. efectivamente. Con lo cual tenemos uso de alternativas, preguntas poderosas para ir al detalle, a la causa del problema. ¿Alguna otra técnica? Sí, hay dos que creo que también son bastante útiles. Una es el del pensamiento divergente, es decir, se plantea un problema y se busca infinidad de soluciones. Es decir, no una ni dos, dame mínimo 15 soluciones. Las que se te ocurra, y abres el abanico, claro, o sea, no salte de la caja todo lo que puedas, Claro. aunque sea loco, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que el cerebro va desarrollando soluciones, va siendo más creativo y probablemente las últimas que aparezcan son las que puedan solucionar mejor el problema, ¿no? Perfecto. Y esa es una, y luego otra también muy utilizada en empresas y que funciona es la de pensamiento lateral, que es la de conocida como los 6 sombreros para pensar. Es decir, De Eduard de Bono. de Eduard de Bono, Pues exacto. si alguien lo quiere leer. Vale, muy Exacto. Entonces, en ella consiste en que coges distintos participantes y les das a cada uno de ellos una tarea concreta. Entonces, uno va a ser el que aporte los datos racionales. Otro va a ser el que aporte la emoción, qué te dicen esos datos o esta situación, cómo te hace sentir. Otro va a ser el que hace el análisis crítico de las ideas que salgan. Pues sí, esto puede ser, otro no. Otro es el creativo, el que propone las ideas más diversas, ¿no? Y dispersas, si quieres. Y luego también hay otro que es el que, como el árbitro, el que un poco, bueno, va dando sentido a todo esto y va pues sacándole provecho a este ejercicio, ¿no? El que coordina un poco toda la situación. Entonces, de aquí, bueno, son técnicas que si tú las practicas, vuelvo a decir, con asiduidad, si tú las fomentas en tu equipo de trabajo, pues estarán más preparados, el circuito estará más engrasado para que en un momento dado, bueno, pues a alguien se le salte esa idea. Bueno, fenomenal, súper interesante, como siempre tu píldora. Me he apuntado aquí para que otro día, ligándolo pues a lo mejor con el tema de la programación neurolingüística, en la que tú eres experta y tal, pero te preguntaré por una técnica que estoy seguro que a ti te encanta y que tiene que ver con esto. Has mencionado de Bono, pero yo te hubiera dicho porque a mí me encanta, que es la imaginería de Walt Disney. ¿Vale? Entonces también hablaremos un poco de ella y la dejamos para otro día hacerle un monográfico, es preciosa también y sirve para esto, ¿no? Exacto, para la creatividad. De hecho, es como Walt Disney creaba, ¿no? Muy bien. Bueno, la creatividad, algo fundamental en las organizaciones. Muchísimas gracias, Isabel, por lo que... Encantada.